presentan Chilevisión Noticias. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a la edición central de Chilevisión Noticias y CNN Chile. Buenas noches. Hoy miércoles la autoridad sanitaria reportó 5.166 casos nuevos y hay quienes proyectan que en 2 semanas podrían superarse los 8.000 contagios si se mantienen las condiciones actuales de la pandemia. Claro, es una situación que tiene muy preocupados a los expertos, considerando que además hoy comenzó a regir el llamado pase de movilidad. Fue la tarde del martes cuando en el Hospital del Salvador algunos familiares de pacientes encendieron las alertas. El paciente por el que vinimos llegó acá con problemas respiratorios y problemas renales. Lo tuvieron todo el rato en una silla de ruedas y el colapso en realidad se ve en eso, en que no hay camillas. Es indignante la sala de espera que tienen donde aparecen hacinados. Si bien el hospital descartó un colapso y negó que se haya suspendido la recepción y atención de usuarios, sí reconoció un cuello de botella por la llegada de varios pacientes a la vez. Hoy la situación se veía normal, pero a varios expertos preocupa que sea un síntoma de un nuevo colapso en las unidades de cuidados intensivos. Hace algunas semanas tuvimos una baja en la demanda de camas y un poco también de baja en la ocupación de estas. Sin embargo, ahora nuevamente se ve un aumento, sobre todo a costa de pacientes no COVID. Sin embargo, los pacientes COVID también han aumentado en su cantidad. Y la preocupación es aún mayor considerando estas proyecciones. Perfectamente se puede llegar a más de 8.000 casos en 15 días, que es lo que sucedería si es que no se hace nada. No es que vaya a suceder, es lo que sucedería si seguimos tal cual está ocurriendo hasta ahora. Nosotros no hemos visto visos de que haya un gran aumento de casos. Entonces no sé de qué o en qué se afirman para decir que vamos a llegar nuevamente a los 8.000. Le consultamos directamente a quien hizo la proyección. Mauricio Canals, académico de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, consideró 2 datos. El promedio de contagios diarios de la semana pasada, que fue 6.208, y el denominado R efectivo, que mide la transmisibilidad del virus y hoy se ubica en 1,1. El cálculo estima que en 5 días los casos llegarían a 6.800, en 10 días a 7.500 y en 15 días a 8.200. La población está cansada, se relajan las medidas, disminuye la percepción del riesgo, asociado a algunos feriados particulares que son muy típicos de esta época, como es el Día de la Madre. Pero todo este efecto conjunto da la impresión de que nos hubiéramos rendido a aceptar las intervenciones epidemiológicas tradicionales. Esta jornada se reportaron 5.176 casos diarios, una positividad del 12,8% y 39 fallecidos. Ahora lo que preocupa a los expertos es que el pase de movilidad estrenado este miércoles impulse nuevamente los contagios. Desgraciadamente, la pandemia no solamente ha tenido consecuencias en el ámbito de la salud, también de la educación. Como un verdadero terremoto han calificado las autoridades los resultados de un estudio que indican que los estudiantes entre sexto básico y tercero medio no alcanzaron ni siquiera el 60% de los aprendizajes que tendrían que haber cursado en el 2020. Claro, todo esto se debería a la prolongada suspensión de clases presenciales que habría pasado la cuenta a los alumnos. Para ellos es más difícil estar conectados al frente de una pantalla que presencialmente. Los padres lo tienen claro. No es lo mismo estudiar desde casa que en una sala de clases. Para los alumnos ha sido complejo captar a la perfección los contenidos entregados a distancia. Preocupante situación que fue confirmado con un estudio de la Agencia de Calidad de Educación que reveló que estudiantes de sexto básico a tercero medio aprendieron menos del 60% de los aprendizajes objetivos del año 2020. Me atrevo a calificar la situación como crítica. Ya el secretario general de la ONU señalaba el año pasado que nos podíamos enfrentar a una catástrofe generacional. Efectivamente, tenemos un terremoto educativo. El rendimiento más bajo en lectura fue en tercero medio, donde se alcanzó un 48% del logro esperado. Mientras que en matemática ningún curso alcanzó el 50% de los aprendizajes necesarios.
Los alumnos del segundo medio lograron aprender solo un 27% de la materia en matemática. Ahora, claramente en estos dos ámbitos es muy preocupante. ¿Por qué? Porque son áreas transversales. Lo que es lectura y lo que es matemática se desarrollan habilidades transversales que sirven para la vida. Entonces, lamentablemente, el tema no es menor. Y aunque el estudio mostró mayores dificultades en aprendizaje en alumnos de sexto a tercero medio, la mayoría de los estudiantes ha tenido que luchar con las dificultades de estudiar en casa. El hecho de no estar presencial con la profesora, ahí impide también que pueda estar distrayéndose viendo otra cosa, jugando con algún monito. El ritmo es distinto. Sí, avanzan, no como... La verdad es que no sé si como el mismo avance que fueran las clases presenciales, porque además el manejo en sala es distinto. A pesar de que el déficit de aprendizaje es un efecto grave, no sería exclusivo de nuestro país, ya que es una consecuencia generalizada en todos los sistemas educativos del mundo por la pandemia. Para intentar reducir el impacto, el Ministerio de Educación lanzó un programa llamado Chile Recupera y Aprende, que busca nivelar aprendizajes, dar apoyo socioemocional y recuperar a alumnos desertores. A través de huellas dactilares se identificó a dos hermanos gemelos que fueron detenidos y formalizados por su presunta participación en un atentado explosivo que dejó a 2 carabineros lesionados. Estos 2 estudiantes universitarios que habrían confeccionado y enviado la bomba a través de una empresa de repartos quedaron en prisión preventiva. No tuvieron ninguna posibilidad de reacción. De noche los sorprendieron durmiendo. 2 hermanos gemelos eran detenidos por su presunta participación en el envío de un artefacto explosivo a una comisaría en Talca en noviembre del año pasado. Estudiantes que fabricaron y enviaron un artefacto explosivo, una bomba, a la comisaría de Talca, causando daño directo a 2 carabineros. Ocurrió en este caso, donde logramos conseguir, además de huellas digitales que nos vinculan a ambos imputados, perfil biológico, en este caso ADN, que los vincula a ellos con la confección y el envío del artefacto explosivo. Esta forma de atentar contra carabineros no es nueva. El año 2019, una encomienda explosiva también fue enviada a través de una empresa de repartos directo al mayor de la comisaría de Huechuraba. La detonación generó graves lesiones al oficial de carabineros a cargo de esa unidad policial. En el caso de Talca, al igual que el de Huechuraba, el perfil de los detenidos tiene que ver con jóvenes con estudios superiores. Pero son 2 personas que son estudiantes universitarios, mayores de 20 años, gemelos, en este caso de acuerdo a la información que tenemos nosotros, y que vivían en la comuna de San Clemente. ¿Qué otra cosa pretende una persona que envía un artefacto explosivo, que envía una bomba a través de un servicio de delivery? ¿Que esa bomba estallara en el trayecto o al llegar a su destino y dañara gravemente a un funcionario de carabineros o a más de uno? Oímos un fuerte estruendo, por lo que raudamente empujé la caja hacia adelante, logrando ver que desde esta salía gran cantidad de humo. En la audiencia, los 12 detenidos fueron formalizados por confeccionar y enviar un artefacto explosivo. Las pruebas que se presentaron en el tribunal fueron el análisis de huellas del paquete enviado a la comisaría de Talca, además de fotogramas del día que llevaron la bomba a la empresa de delivery. En las imágenes que se aprecian, su señoría, se observan ambos imputados inmediatamente después de haber hecho abandono del bus de la locomoción colectiva que los trasladó desde San Clemente a la comuna de Talca. Permite situar por demás también a los imputados el día de los hechos, al momento de ocurrencia de la entrega de la encomienda en la plaza Arturo Prat. Los imputados fueron dejados en prisión preventiva. Se vuelve incandescente. Estamos de vuelta para contarle que el conductor de un automóvil fue detenido después de una persecución policial que recorrió 2 comunas. Todo terminó con una mujer herida a bala y se descubrió que el hombre que había eludido el control de carabineros era buscado como autor de un homicidio. Las cámaras de seguridad captaron la desenfrenada persecución por las calles de Valparaíso.
Un vehículo había eludido un control policial y se daba a la fuga. Al proceder a realizar un control vehicular, estas personas evaden el control, dándose a la fuga en dirección a Avenida España. Minutos después de este registro, vecinos de Recreo en Viña del Mar captaban cómo Carabineros lograban dar con el vehículo. Y nos metimos ahí detrás de la muralla del living, que es una muralla gruesa, y ahí nos sentamos en el suelo y esperamos que pasara todo, y ahí sentimos un balazo nada más. Disparo que terminó en la cadera de una de las personas que iban al interior del auto, la que fue trasladada a un servicio asistencial. Cuando los carabineros le dieron alcance, su acompañante se abalanzó sobre uno de los carabineros y el carabinero, en una acción de defensa, disparó su arma, cuyo proyectil rebotó en el suelo y terminó impactando a esta persona que intentó, a nuestro parecer, oponerse a la acción. Mientras el conductor fue detenido y trasladado a la tercera comisaría de Valparaíso, donde se corroboró que tenía una orden de detención vigente por homicidio desde julio del 2020. Esta persona mantenía una orden de detención vigente por el delito de homicidio, un homicidio ocurrido en la región el año pasado, donde resultó fallecida una persona y dos personas también lesionadas con impactos balísticos de gravedad. Al interior del vehículo y con la ayuda de ESI se encontró un arma de fuego, dinero en efectivo y frascos con pastillas, pruebas claves para la formalización del sujeto. Era un delincuente prolífico, un delincuente importante, que pudo haber puesto en riesgo indudablemente la seguridad. Peligroso delincuente que puso en riesgo la seguridad de los conductores que circulaban a esa hora por Avenida España y de los vecinos de Recreo. La justicia lo formalizó por porte ilegal de arma de fuego y municiones, atentado contra la autoridad y también por el homicidio de 2020 en Playa Ancha. Con el voto a favor de parlamentarios de la oposición y del oficialismo, la Cámara Baja aprobó la reforma que busca reponer el voto obligatorio. Ahora, es solo el primer paso y en la discusión en particular habrá que definir aspectos como los mecanismos de inscripción o las sanciones para quienes no voten. Fueron imágenes como estas las que se repitieron en los diferentes locales de votación del país durante el reciente proceso eleccionario. Uno que, a pesar de su carácter histórico, no logró la participación esperada. Según las estadísticas del CERVEL, apenas poco más del 43% del total del padrón electoral ejerció su deber cívico. Resultado que, sumado a la escasa participación en procesos anteriores, motivó a varios sectores a levantar la voz en torno a la idea de reponer el voto obligatorio, lo que hizo eco en la Cámara de Diputadas y Diputados, donde se retomó esta discusión. Hemos tenido una alza sostenida de abstención en nuestro país. Votó el 43%, en una elección histórica para nuestro país. En las municipales del 2016 votó el 34%. Entonces estamos teniendo autoridades elegidas por una minoría. ¿Qué pasaría si pagar impuestos fuera voluntario? Hoy día es obligatorio. Y a pesar de ello se elude y se va de impuestos. Crear comunidad es que todos participemos en la elección de nuestras autoridades. Y si bien antes del plebiscito constitucional se intentó avanzar en torno a esta idea, en aquella oportunidad los respaldos no alcanzaron para que continuara la tramitación. Esperamos, ¿no es cierto?, que hoy día tener los votos tanto de la oposición como de la oposición completa, porque también hubo complicaciones en su minuto, como también parte del oficialismo. De hecho, fue ese respaldo transversal con la oposición votando en bloque a favor de la iniciativa, más apoyos claves del oficialismo, lo que permitió alcanzar el quórum para aprobar la idea de legislar en torno a esta reforma constitucional, aunque más allá del apoyo masivo, siguen existiendo detractores. Esperamos que esto sea ley en noviembre y de esa manera, ¿no es cierto?, le demos un respaldo a la ciudadanía y a la participación y a la democracia. Aquí hay un sector político que está sacando cálculos muy finos de cómo les va a ir mejor, a través de qué instrumento o a través de qué ley pueden mejorar sus resultados electorales. Diferencias que serán centrales en la discusión en particular que se iniciará en la Comisión de Gobierno Interior, pero con el objetivo de resolver antes de las próximas elecciones. La decisión que tome el Congreso tiene que ser una decisión meditada, no en base a intereses, sino que en base a principios, que se resuelva lo antes posible para que todos entendamos bien a qué atenernos los procesos electorales que vienen. Y es que aún quedan varios aspectos por definir, como por ejemplo los mecanismos de inscripción y las posibles sanciones para quienes no cumplan con su deber cívico. Debates que se anticipan intensos tanto en comisiones como en la sala de la Cámara y el Senado. Y luego de 4 años, la Fiscalía estableció la existencia de 28 víctimas de abuso sexual en el caso de la Congregación de los Hermanos Maristas, delitos en los que habrían participado 17 miembros de la institución.
Un avance para los denunciantes que ahora esperan tener justicia. Por lo menos tenemos este avance que es parte de la justicia. Son días históricos en el sentido de que hay un reconocimiento de parte del Estado de Chile de que estos crímenes se cometieron, que por lo tanto hay criminales a los cuales ahora al Estado le toca hacer la pega y perseguirlos. Esta semana la Fiscalía Metropolitana Sur finalmente comunicó que estableció la existencia de 28 víctimas de actos ilícitos donde tendrían participación 17 miembros de la congregación Hermanos Maristas en el marco de la investigación por abusos sexuales dentro de la institución. Dadas esas fechas, la causa debe ser remitida a la antigua justicia criminal, ya que los delitos se cometieron con anterioridad al inicio de la reforma procesal penal. Durante la investigación se recabaron más de 150 testimonios entre víctimas, testigos e imputados. Asimismo, se realizaron allanamientos a dependencias vinculadas a los hermanos maristas. Como los delitos fueron cometidos entre 1970 y 2004, previos al inicio de la reforma procesal penal, la ley indica que el proceso debe remitirse a la antigua justicia criminal. La congregación de hermanos maristas asegura haber prestado todos los antecedentes para que continúe la investigación. Desde el 2017, la Congregación Marista de Chile ha denunciado una a una al Ministerio Público todas las acusaciones de abuso. Naturalmente hubiésemos querido que la Fiscalía no se demorara 4 años en concluir que carecía de competencias para investigar en estos casos y que recién ahora sean remitidos a los tribunales de la antigua justicia del crimen. El problema es que esto último es refutado por los denunciantes en el caso, quienes aseguran que hasta el día de hoy no hay mayor disposición a ayudarlos. No han hecho nada. Cada vez que nosotros nos hemos acercado a ellos, sí, ya vamos a hacer, o sea, no ha habido ninguna reparación. Yo no puedo decir la congregación colaboró con la justicia, ¿sí? No veo eso, nunca lo noté. Este avance en la investigación se suma al revelador informe de la Compañía de Jesús, donde detalla los delitos sexuales cometidos por sus sacerdotes y entregó el nombre de 13 responsables. Esa es la gravedad cuando decimos por qué no están los nombres de los provinciales. Porque ellos supieron en su momento las acusaciones y en vez de entregar a la justicia a delincuentes, los escondieron y los cambiaron de ciudad. Por eso que sentimos que el informe ya, ok, está bien, llegó, no aporta mucho, pero esconde mucho más. De las 64 víctimas identificadas, la congregación jesuita ha iniciado un proceso de compensación con 49 de ellos, acuerdos que también van en lo económico. Si eso no se hubiese dado, los jesuitas jamás hubiesen tenido los cojones para denunciar a los propios sacerdotes jesuitas abusadores. Investigaciones que siguen su curso, mientras quienes buscan justicia siguen esperando. Un hombre que habría retirado dinero desde un banco sufrió un intento de asalto que terminó en una balacera en pleno centro de Santiago, cerca de la estación Mapocho. Claro, cuando era atacado por al menos 7 delincuentes, intervinieron carabineros que estaban ahí de civil y detuvieron a uno de los antisociales que terminó herido a bala. Era el mediodía y una balacera se había desatado en plena avenida General Maquena, justo antes del Puente La Paz, en pleno centro de Santiago. ¿Cuántos disparos escucha más o menos? Bueno, yo escuché 3, más no sé. ¿Ahí quedó uno de los jóvenes? Claro, pero los asaltantes andaban así con unas pistolas. Vi a uno de los tipos con el arma en la mano y me di cuenta que no era una pelea, que era efectivamente que era un asalto. 5 metros de uno que se agarran a balazo es complejo. Complejo, exactamente. ¡Avance! Quien se encuentra en el piso herido a bala en su pierna derecha es uno de los al menos 7 delincuentes que minutos antes intentaron asaltar a un ciudadano chino que llevaba dinero en efectivo en una mochila que habría retirado desde una sucursal bancaria. Un ataque donde operaron en grupo golpeando incluso a la víctima en plena calzada.
6 muchachos ahí a un extranjero le quitaron su bolso. Forcejearon con él, le pegaron cualquier patada. En el suelo, sí, el hombre se defendía pescando su mochila que no se la quitaran. Y en eso apareció carabinero de civil y se armó una balacera. Y es que en el momento exacto, cuando pretendían arrancar con el botín y aún con la víctima reducida, se encontraron con la intervención de los policías de civil que socorrieron al afectado, pensando que se trataba de una riña. Y ahí entre los forcejeos, las personas sacan de su vestimenta, armamento, intimidan y uno se vuelca y apunta a un carabinero y él, haciendo el carabinero en forma oportuna, uso de su armamento. La víctima manifiesta que sí mantenía una mochila con 80.000 pesos aproximadamente. ¿Podría haber sido seguido entonces? Se desconoce, esa sería materia de la investigación. El lesionado de nacionalidad venezolana fue trasladado en calidad de detenido y fuera de riesgo vital en una ambulancia hasta la posta central. Bueno, aquí contamos con un servicio tanto en bicicleta, servicio bancario y también un servicio, digamos, de civil que trabaja acá a fin de los diferentes delitos que se puedan provocar o que puedan ser víctimas de los transeúntes. Carabineros asegura estar reforzando los controles en esta zona, debido a un comercio itinerante que permanece en plena crisis sanitaria y a la alta concurrencia de personas al mercado Tirso de Molina y sus alrededores. Transeúntes y trabajadores alertan de la inseguridad en el sector. Ahí se ve de todo. Si hay gente como que no se vacuna, hay gente que anda sin mascarilla, que no se cuida, personas que andan robando, personas que compran robado también. Más que prometen que van a haber ladrones, van a parar la cuestión de las drogas. Todo sigue igual, pues. Estamos tranquilos, no salimos tranquilos ni la bajada de la micro, ni a subirla de la micro. Carabinero con uniforme arranca al delincuente, en cambio si lo ven de civil es diferente, pues. Es la única manera para poder atraparlo. Y eso fue lo que justamente ocurrió en este caso, donde el único detenido será formalizado este jueves mientras sigue la búsqueda de quienes eran sus otros compañeros de delito. Desde hoy comenzó a regir el polémico pase de movilidad. Por un lado, hay personas felices de usar sus nuevos permisos para ir de compras o incluso para viajar a otras regiones. Claro, no son los únicos aspectos positivos. Además, hay cifras del Ministerio de Salud que confirmarían que esta medida está incentivando la vacunación. Más de 400.000 personas ya se han vacunado en apenas 2 días. Sin embargo, sigue habiendo otros que advierten la posibilidad de que en las próximas semanas esto signifique un aumento en los casos. Mi hijo me lo sacó y me lo dejó en su WhatsApp para más rapidez para encontrarlo. ¿Y usted? Ahí está el mío. Ahí lo tiene a mano. Jaime y Ernestina muestran orgullosos su pase de movilidad. Lleva apenas unas horas de funcionamiento, pero estos adultos mayores con las 2 dosis de la vacuna ya lo tienen en sus manos. Se hace más fácil, además que nosotros generalmente queremos viajar, hacer un viaje interregional a Linares, y se nos hace mucho más fácil de esa manera. Así es como algunos lograron viajar esta jornada. Sacaron su pase de movilidad, lo mostraron desde el celular o impreso y se pudieron trasladar entre comunas en fase 2 sin necesitar de otros documentos. Sale que están mis 2 vacunas, todo completo. Un familiar enfermo en Temuco y me avisaron anoche, y por eso me estoy movilizando. Vuelvo a mi casa. Quiero evitar y usar solamente un código y no todo el papeleo que hay que usar siempre con el colectivo. Aunque en el terminal de buses también había quienes cumplían con los requisitos para obtenerlo, pero por distintos motivos aún no lo solicitaban. Como empezaba de hoy día, entonces hoy día ya lo voy a hacer. Se me perdió el teléfono, me lo robaron, no lo puedo sacar. Así que le voy a decir a mi hija que me lo saque. Solo entre el 23 y 25 de mayo el sitio web para acceder al pase de movilidad registró más de 3 millones de visitas. Lo bajé sin problema con la clave única, lo bajaron de inmediato. Así que ando en mi celular con él. Sí, lo saqué. Ahí lo tengo, me parece bien porque uno tiene que salir a hacer algunas diligencias como ir a pagar las cuentas o al supermercado, a esas cosas esenciales. Para comprar en el supermercado, transitar por las calles libremente o para hacer deporte fuera de la franja horaria sin permisos, esto permite este certificado que estaría teniendo un impacto en la vacunación de los jóvenes. Es posible que varios factores estén juntándose. Uno, que había un grupo de jóvenes que estaba esperando su turno para ser vacunado y también es posible que exista un estímulo adicional con la información respecto al pase de la movilidad. Sin duda que el pase de movilidad y la posibilidad de disponer de él es un estímulo adicional para este programa de vacunación. De cualquier manera, es una muy buena noticia. Así lo estarían demostrando las cifras. Si miramos los últimos días y el comienzo de esta semana, tras el anuncio, la curva de vacunados se disparó. Los que recibieron la primera dosis el lunes y el martes superaron
los 170.000. En la Comisión de Salud, el ministro París aseguró que era un efecto de la medida. Yo vine mucho por eso, por la motivación de poder conseguir ese pase para poder salir con mi pareja, para poder viajar, porque llevamos mucho tiempo encerrados sin poder salir, así que eso principalmente me motiva. Johan llegó con este propósito al vacunatorio del Parque O'Higgins. En este y en otros puntos móviles destacan las largas filas y la cantidad de personas que busca inocularse. De acuerdo a algunos, el motivo de esta gran convocatoria sería acceder al pase. Sí, la mayoría de la juventud, obvio. La gente joven sale más a la calle. Vacunarse es responsabilidad de todos, bien sea por el pase o no, igual vacunarse es lo más sano. Puede ser que vengan personas por eso, pero me parece que en general creo que debe primar la protección de la salud de todos. Según el MinSal, en comparación al 19 de mayo, este lunes los vacunados mayores de 60 años aumentaron 157%, los de entre 50 y 60 crecieron en 132% y los que están entre 40 y 49 tuvieron un incremento de 70%. Pase de movilidad que ya está en marcha y cuyos efectos ya estaríamos comenzando a ver. Yo quiero el carnet verde, el donde tú te puedes trasladar con la segunda dosis y después de 15 días. Quiere el pase de movilidad. Ese, claro, ese no lo pudimos sacar. Orlinda y su esposo Luis tenían 1 hora al doctor y para llegar debían salir de una comuna en cuarentena. Ambos se vacunaron hace tiempo y desde hoy podían utilizar el pase de movilidad, pero no lograron conseguirlo. ¿Por qué no lo pudo sacar? Estaba medio engorroso sacarlo. Estaba medio complicado, no era fácil sacarlo. Ah, es un poquito complicado. Sí, claro, porque te pedía la clave única y la clave única después no te la aceptaba. Problemática que se repitió en varias ocasiones. Inconveniente más grave para los que querían viajar a otras regiones y llegaron incluso al terminal de buses a pedir ayuda con su pase de movilidad. Mi clave única la tiro y me dice bloqueada, o sea, no me daban entrega más información bloqueada. ¿Por qué? No me entrega información de por qué está bloqueada, por qué no. Aparecían más fallas y con ello más preguntas. Hoy empezó a funcionar el pase de movilidad, así que voy a intentar sacarlo. Veamos cómo nos va. Ingresamos al sitio web mevacuno.gov.cl con los datos requeridos, el RUT y la clave única. Inmediatamente voy a mis vacunas, pero me aparece la página en blanco. Página en blanco pese a tener las 2 vacunas al día. En el sitio web ninguna solución. Como al parecer uno de los problemas que más se repiten tiene que ver con la clave única, intentamos cambiarla en el registro civil. Allí nos encontramos con varias personas que estaban haciendo exactamente lo mismo. ¿Para qué la vino a sacar? Para el pase que van a dar el gobierno. Así que nos pusimos a la fila. Fue cosa de segundos y ya contábamos con una nueva contraseña. Muchas gracias. Con nueva clave única en mano lo volvimos a intentar. El resultado fue el mismo. Pese a que la vacunación ocurrió hace un par de meses, por lo que la inmunización comenzó hace mucho más de 2 semanas, según el sitio web, no hay ninguna vacuna registrada. Obviamente que si alguna persona se vacunó y no la registraron, no va a figurar. Por lo tanto, si alguna persona se da cuenta que no la registraron en el lugar que se vacunó, puede llamar al lugar. Para regularizar la situación habría que llamar o ir al vacunatorio. Otra alternativa es verificar en el mismo sitio web que el correo electrónico registrado haya sido verificado, porque se podría generar más de una identidad si usted se registra en 2 correos distintos. Eso es muy importante que la persona que se haya inscrito con un correo electrónico mantenga ese mismo correo electrónico, porque si cambia de correo, para acceder al pase de movilidad no le va a funcionar. A esta problemática específica se suman otras. Por ejemplo, algunas personas también fueron vacunadas con ambas dosis y en el sistema solo les aparecía una. A otros incluso les aparece su correo vinculado al RUT de otra persona. En esos casos también existe la opción de escribir al correo yomevacuno@minsal.cl para resolver todas las dudas y por fin conseguir el tan anhelado pase de movilidad. La Municipalidad de La Florida denunció a 2 funcionarios por presunto robo de medicamentos desde un CESFAM. Según la autoridad comunal, todo se descubrió a través de una auditoría encargada por la Contraloría General de la República.
Apurados guardan cajas de medicamentos en varias mochilas. Este es solo uno de los registros que la Municipalidad de La Florida entregó al Ministerio Público para que investigue el posible robo de más de 360 kilos de psicotrópicos desde la farmacia de este CESFAM, ubicado en calle Bacteriológico. Situación que vendría ocurriendo desde el 2018 y que fue detectada gracias a un requerimiento de la Contraloría. Cuando empezamos a auditar internamente lo que estaba ocurriendo, la administración se dio cuenta que había resistencia de parte de las estructuras administrativas, había reticencia a entregar la información. Y en ese contexto se descubrió que habían extravío, sino sustracción y robo de estos medicamentos que son muy delicados. Según el alcalde, se detectó que los 2 químicos farmacéuticos encargados de la farmacia del CESFAM serían los presuntos responsables. Como prueba, la alcaldía proporcionó también estos registros en los que se apreciaría cuando de noche y de madrugada los profesionales acudían supuestamente a retirar los medicamentos en exclusivos automóviles. Cuando uno ve a los narcotraficantes en autos de alta gama, uno dice, ¿por qué no les preguntan de dónde sacan la plata? Porque un profesional de salud en Chile no gana grandes sueldos. No se justifica que hayan grandes vehículos entrando y saliendo en propiedad de estas personas para sacar bolsos llenos de medicamentos. En lo que nosotros creemos es una red de tráfico de medicamentos controlados. Cuando se detectan estos hechos, las personas que se pudieron ver involucradas en ellos inmediatamente fueron suspendidas de sus labores y se iniciaron los respectivos sumarios, que es lo que corresponde legalmente, respetando la presunción de inocencia de ellos. Los hechos fueron descubiertos después que la Contraloría ordenara a todos los municipios del país realizar una auditoría a las farmacias de los recintos comunales de salud pública para fiscalizar que los medicamentos caducados fueran destruidos de acuerdo a los protocolos establecidos. Según los pacientes afectados, la falta de medicamentos en este CESFAM y en otros centros de atención es un hecho constante. Yo tenía que comprar mis remedios. No, porque no hay. Imposible que no hayan remedios. En el Hospital de La Florida le preguntan, ¿le alcanza para esperarse un mes más? Y si no le alcanza, le dan una receta para que lo compre afuera. Cuando uno pide un remedio que le deben, se arman un escándalo. Entonces, si lo están sacando por otro lado, ¿qué está haciendo la jefa? Intentamos conversar con los dirigentes de los funcionarios denunciados. Así reaccionaron en el CESFAM. No me grabe. Lo que pasa es que hay una denuncia súper grave de que se robaban los medicamentos. No damos declaraciones porque ¿Quién no las autoriza. No, señor, por favor. Señores, por favor, ¿pueden hacer abandono? Señor, por ¿Quién nos puede dar alguna declaración respecto? Aquí los tenemos acá, por favor, ¿ya? Que venga seguridad, ¿ya? Fuimos hasta las direcciones que registran los químicos farmacéuticos cuestionados. Logramos hablar con uno de ellos. No quiso entregar su versión en cámara, pero aseguró que todo se trataría de un montaje para inculparlos. Fue su madre la que se refirió a la acusación realizada por el municipio de La Florida. Hay otras personas que están involucradas, y es desde arriba. ¿Usted confía en la inocencia? Solamente en mi hijo y en su colega. Quisieron inculpar a mi hijo y a él. Y el auto que tiene se ha sacado la cresta. El Ministerio Público ya posee los antecedentes entregados por el alcalde Rodolfo Carter para llevar adelante esta investigación por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos y narcotráfico. Acusando graves maltratos físicos y psicológicos, 2 conscriptos que realizaban el servicio militar escaparon del recinto de la escuela militar. Ambos fueron denunciados por deserción. Sus familias presentaron recursos de amparo, mientras que la institución castrense anunció una investigación. Y también pidió asistencia psicológica, que tampoco se la brindaron. Y como que no le quedó otra que escaparse porque no encontraba otra salida. Es el testimonio de una madre angustiada que asegura que su hijo vivió un calvario en su servicio militar. Él, junto a otro compañero, ambos de Parral, decidieron abandonar su entrenamiento. El pasado 15 de mayo, 2 soldados conscriptos de la escuela militar hacen abandono de esta sin ninguna autorización, lo que constituye una falta grave a la disciplina y a la conducta militar. Es lo que señala el director de la escuela militar, recinto donde ambos jóvenes realizaban su servicio voluntario y cuyo escape les valió una denuncia en Fiscalía Militar por el delito de deserción. Sus madres aseguran que fueron víctimas de constantes maltratos. Le botaban la comida, que le sacaban la madre, que los que terminaban con su religión. Cuando él llegó acá ese día, ¿qué les dijo? Puse hartas cosas porque él no aguantó más.
No estamos ni ahí con que se maten, decían, mátense si quieren, muéranse. Y muchas cosas psicológicamente, y a ellos les jodieron la mente, y eso tomaron ellos la decisión de arrancarse del ejército. Entonces ellos no, una represalia, entonces ellos tampoco quieren hablar mucho. Maltratos psicológicos a los que se sumarían también supuestas golpizas de parte de sus compañeros de servicio. En el caso de uno de los jóvenes, todo se habría originado por la demora en recuperarse de una lesión. Se quinzó la ingle, no sé cómo fue, pero el hecho es que él no estaba recuperado al 100% y a él lo estaban obligando a hacer ejercicios más frecuentes porque tenía que recuperar los días que estaba en enfermería. Y como no podía cumplir con los ejercicios, aseguran que el castigo se le aplicó a todos sus compañeros, lo que los volvió en su contra. Lamentablemente sus compañeros lo hacían a sus compañeros hacer los ejercicios por él. Y como a los compañeros no les gustaba eso, le pegaban, lo tiraban al piso, le pateaban las carpas, le tiraban basura. Dijo muchas veces que había pedido su baja por maltrato psicológico dentro de la institución. Por otra parte, la Escuela Militar rechaza cualquier conducta que vaya en contra de la normativa y reglamentación vigente y que vaya en contra de los principios y valores que promueve el Ejército. Ambas familias presentaron recursos de amparo en la Corte de Apelaciones de Santiago por una supuesta privación de su libertad, acción judicial que fue declarada inadmisible. Aclare y que se investigue también por los jóvenes que están adentro, que siguen ahí. Ordena la instrucción de una investigación sumaria administrativa, a fin de establecer los hechos y las circunstancias de dicha fuga. El Ejército informó que separó momentáneamente de su cargo al comandante y a un clase de la unidad de ambos conscriptos. La investigación interna dilucidará la veracidad de las denuncias que tiene conmocionada a dos familias. Los papás de un colegio subvencionado de Quilicura están desesperados porque la institución decidió que a través de un sistema de tómbola lo que van a hacer es dejar afuera un curso completo de la generación de los quintos básicos. En el establecimiento señalan que la ley así lo indica cuando no se puede garantizar la continuidad de estudios a sus alumnos. Yo antes de llegar a este colegio postulé a tómbolas, postulé a 10. Llegué a llorar, mi hija no quedó en ninguno. Después de que la hija de Tamara, que hoy cursa quinto básico, logró ingresar al colegio Palmares de Quilicura, pensó que nunca más volvería a pasar por el sistema de la tómbola. Una pesadilla para ella. Sin embargo, la semana pasada recibió un correo de la institución donde señalaban que realizarían dicho mecanismo, esta vez para eliminar alrededor de 30 alumnos de la generación. Que no tienen más cupo y que los cupos que ellos consideraban para solos son 4 quintos básicos y van a quedar solo 3 sextos. Entonces hay un curso que se deshace. Como colegio no están con la capacidad física de mantener a los 4 quintos que pasan a sexto. Para este 2022 disponen de solo 135 vacantes para sexto básico, cuando la generación era alrededor de 160. El colegio aclara que al no tener la capacidad suficiente, es el Mineduc quien los autoriza a aplicar un sistema de selección llamado embudo. La ley de inclusión del gobierno anterior, que crea el sistema de admisión escolar, establece que los colegios que no puedan dar continuidad a sus estudiantes en el siguiente curso deben hacerlo mediante un proceso de selección aleatorio. Esa es la única explicación que da el Ministerio de Educación. Una ley que para estos apoderados es tremendamente injusta. Critican además que se les avisara de un día para otro. El sorteo será este 1 de junio. Vamos a quedar sin colegio, no sabemos quiénes van a quedar y quiénes no. Estamos todos en la misma situación. Hoy día yo ya estoy frita, no tengo ninguna posibilidad de que mi hijo quede, porque mis 2 hijas ya salieron de este colegio. Ya no tengo prioridad. No tiene posibilidades porque según la ley, el establecimiento debe priorizar a los alumnos que tengan hermanos, sean hijos de funcionarios, niños con necesidades especiales o exalumnos. Para ellas, lo peor es que sus hijos tienen muy buenas notas, pero además les preocupan las consecuencias psicológicas que podría traer la tómbola. Quilicura no tenemos muy buenos colegios, ahora que estamos con cosas. En quinto básico es súper difícil sacarlo. Aparte, el tema de ello personal. O sea, ellos me dicen, mamá, ¿por qué me tengo que ir a un concurso? ¿Por qué tengo que estudiar en base a un concurso? Mamá, yo no me quiero ir. Y nos avisan a estas alturas del año, cuando ya en realidad tenemos 0 posibilidades de buscar colegios nuevos para nuestros hijos. Es fatal, encuentro que es una burla.
El inspector general del colegio no quiso hablar en cámara, pero explicó que no tenían más salas de clases y que antes los alumnos de dichos cursos se iban a colegios emblemáticos, algo que ya no sucede. Insiste que están haciendo todos los esfuerzos para ayudarlos. Además, señala que en agosto los niños que quedan fuera podrán postular a otros establecimientos. En primer lugar, esta es una situación que nunca debería ocurrir, ojalá. Uno busca la salida menos mala, pero no es muy positiva, es altamente negativo para los estudiantes, ¿no? ¿Cómo se puede hacer? Bueno, por un lado el tema de que sea aleatorio, de modo tal de evitar la discriminación es muy importante. O señala que debiesen garantizarse acuerdos con establecimientos del sector para que los niños que queden fuera se muevan juntos a otro lugar. Sin embargo, recalca que esto no debiese ocurrir. Las apoderadas, mientras, contra el tiempo, contratarán a un abogado para que sus hijos puedan seguir estudiando con los compañeros de siempre en el mismo lugar. Tema. Gran polémica provoca un proyecto que busca privatizar parte del Parque Bustamante en Ñuñoa para la instalación de un bulevar y estacionamientos. Ya hay resistencia, en todo caso, entre los concejales y vecinos del sector. Plaza Las Etnias es parte del Parque Bustamante en la comuna de Ñuñoa, sector que podría desaparecer de prosperar un nuevo proyecto para la zona. Es el tramo que va entre Irarrázaval y Avenida Grecia. ¿Y para qué necesitamos más mall? Necesitamos más comunicarnos con los vecinos, conocernos. La intención: convertir este sector del parque y levantar locales comerciales y estacionamientos subterráneos. Una inversión de $20 millones y que los concejales de la comuna ya rechazaron en abril pasado. Prefiero más áreas verdes, sin duda. O sea, está esta plaza y hay una plaza más allá por San Eugenio, pero es como lo único verde que hay acá. Quienes se oponen al proyecto indican como responsable a la administración del alcalde Andrés Sari, pues lo acusan de haber visado la iniciativa y haberle enviado a la Contraloría pese al rechazo del Consejo. Nuestra comuna, que tiene muy pocas áreas verdes, tenemos 2,40, digamos, metros cuadrados por habitante, lo que es bajísimo. Lo que hace el alcalde aquí es una intentona por pasar por alto el Consejo, y no solamente al Consejo, sino que al Consejo de la sociedad civil y a los vecinos y vecinas de la comuna de Ñuñoa. O sea, finalmente lo que pasa en el Consejo Municipal es una votación de rechazo unánime. Según sus detractores, el proyecto va en desmedro de toda la comunidad de este sector de Ñuñoa. La licitación de la Plaza Las Etnias, que fue declarada desierta, no ha tenido ninguna variación. Lo que operó fue la suspensión temporal de este acto administrativo mientras tengamos la resolución de la Contraloría. Por otro lado, los vecinos de este sector dicen que es por lejos el más densificado de la comuna y también el más carente de áreas verdes. Es importante este parque, o sea, toda área verde es importante, o sea, ya no pueden haber más edificios, o sea, es puro negocio. Estamos enterados hace bastante tiempo y nos estamos tratando de mover al respecto para visibilizar lo que es el que también se pierda como técnicamente patrimonio. O sea, estos edificios también son del año 50, 40. La polémica sigue y las próximas autoridades municipales ya toman nota de la voluntad de los vecinos, pero se mantienen esperando la resolución de la Contraloría. Creemos que los espacios públicos son vitales, que necesitamos recuperar las áreas verdes y Parque Bustamante no es la excepción. A través de mesas participativas queremos recuperar y mejorar este espacio para toda la comunidad. Advierten que no permitirán la destrucción de esta plaza, pues aseguran que los intereses de la comunidad no van en línea con la iniciativa inmobiliaria en cuestión y que ya comienza a generar debate y movilizaciones entre los vecinos. A pesar de la pandemia y tras meses de incertidumbre, el comercio muestra números auspiciosos, especialmente el retail. Hay algunas empresas que han aumentado sus ventas hasta en un 11%. Dicen que el retiro del 10% les jugó a favor. Incesante es el ritmo de los malls. Está súper bien. ¿Y hay fila en las tiendas? Sí. ¿En todas o en algunas? En algunas. No han dejado de venir a comprar, compran igual. Lo que te llama la atención son las tiendas de ropa, que tengan tanta gente esperando comprarse ropa, como que
no entiendes mucho cuál es la idea, ¿no? A gran velocidad, el flujo de consumidores fluye en los centros comerciales de la capital, un reflejo de lo que ocurre en la economía actual. Las ventas del comercio, luego de periodos de mucha incertidumbre, apuntaron al alza durante el primer trimestre del año, principalmente por el consumo en el retail. Algunas de sus empresas experimentaron hasta un 11% de alza en sus ventas. No, está comprando más. Se nota que incluso hay artículos que están agotados. Sí, absolutamente. Está con la muestra nomás y no hay. ¿Tecnología? ¿Qué cosas son? Bueno, yo estaba viendo tecnología de televisores, por ejemplo. Así que voy a ir después a otra tienda. A Miguel no le fue bien, según dice, porque muchos otros compradores llegaron a buscar antes que él el televisor que deseaba comprar, muestra del interés por el consumo generado en estos días en el retail y en otros mercados. El sector comercio ha sido uno de los motores de la economía en los últimos meses y dentro de lo que es comercio, todo lo que es el comercio minorista ha tenido un fuerte impulso. Sobre todo desde fines de abril, cuando se empezaron a levantar las cuarentenas en varias comunas de la región metropolitana. Es cierto, el que muchas comunas hayan salido de fase 1 facilitó las cosas para el comercio, impulsando el consumo, por ejemplo, de bienes durables, pero no sería la única razón. Hay un efecto importante también, que es la mayor disponibilidad de liquidez de los hogares. Casi 2/3 del primer y segundo retiro no se habían gastado a marzo de este año. Entonces esto ya nos anticipa que el consumo tiene espacio para continuar aumentando los trimestres que vienen. Los retiros desde los fondos de pensiones, según analistas, hicieron lo suyo en el impulso de las ventas en el comercio y en especial en el retail. ¿Cuánto se demoró en comprar lo que tenía que comprar? Mira, me demoré como media hora. Hay que mantener en el teléfono sobre todo. Suben las ventas y también la llegada de más stock. Según cifras del Banco Central, entre el 1 de enero y el 15 de mayo, las importaciones de bienes de consumo aumentaron en un 51%, sumando un total de 8.700 millones de dólares. Entre ellos, la importación de computadores creció en un 130%, de televisores en un 131%, y los automóviles lo hicieron también, llegando a adquisiciones de más de 1.000 millones de dólares para vehículos que serán vendidos en Chile. Yo diría que a partir del mes de marzo se ha visto una regularización de los niveles de inventario de las distintas marcas. El retiro y digamos, tener disponible para poder embarcarse en proyectos como es la compra de un auto, también ha generado que las personas tengan propensión a comprar vehículos. Lo que podría impactar también en una normalización de los precios. Cuando eso se concrete, el valor de los autos usados también debiera bajar al haber más stock de vehículos nuevos a la venta. Claro, eso dependiendo también de qué tan estable esté el siempre influyente dólar. Toda una polémica se generó entre Chile y Argentina porque en un comienzo se había pensado que el gobierno del país trasandino había rechazado una donación de vacunas contra el COVID-19 provenientes desde Chile. Las autoridades debieron salir a aclarar que no hubo un ofrecimiento formal. Lo que sí hay son algunas solicitudes de dosis en localidades del sur del país vecino. Los detalles en el siguiente informe. Esta ampolla de la vacuna más utilizada en nuestro país contra el COVID-19 es la causante de la controversia con Argentina. Para entender este episodio hay que volver a fines de marzo, cuando el senador Carlos Bianchi hizo gestiones ante la Cancillería chilena para donar vacunas a la localidad de Río Turbio, al otro lado de la cordillera. Nace porque el gobierno nacional argentino no ha podido llegar con las dosis y recién están vacunando a los adultos mayores, en el caso del sur argentino. Es así como inmediatamente me comunico con la Cancillería chilena y le pido al canciller Andrés Alamán que haga los esfuerzos posibles entre ambos países para ver si es posible hacer una donación. Se trataba de 15.000 dosis, en su mayoría para chilenos o familiares de chilenos que viven en la localidad de Río Turbio, ubicada a unos 30 kilómetros de Puerto Natales en nuestro país. El problema, Argentina no tiene aprobada la vacuna Sinovac. Con fecha 22 de abril, este documento, con firma del canciller Alamán, llegó a la mesa del Senado, en el que se afirma que Pfizer y Sinovac no están contempladas dentro del plan de vacunación aprobado por Argentina, pero hay un ingrediente más en esta historia. En honor a la verdad, aclarar, no es efectivo que el gobierno argentino haya rechazado o haya dejado sin responder un ofrecimiento de una donación por parte de Chile. Eso sería injusto afirmarlo, no es cierto.
Lo que aquí ha habido es una propuesta. Algo que también confirman las autoridades trasandinas, porque en un primer minuto se dijo que se habían negado a la ayuda, aseguran que no han recibido ninguna comunicación formal y que no podrían rechazar algo que no le han ofrecido. Sin embargo, desde el sur del país piden que esta colaboración se concrete. Es importante la donación para nosotros por la situación que tenemos en Santa Cruz y en la cuenca carbonífera. Nosotros llegamos vacunados un poquito más del 20% recién. En Argentina las vacunas llegan a cuentagotas, recién hay algunos acuerdos que se están firmando y vemos con preocupación no poder vacunar a toda la comunidad, ¿no? Pero ¿es posible un acuerdo como este con Sinovac sin aprobación en Argentina? La vía por ahora podría ser Pfizer y el embajador Monkever no cierra ninguna puerta. En paralelo, la Intendencia de la región de los Lagos recibió una solicitud para gestionar vacunas destinadas a chilenos residentes en Bariloche. Un hecho muy violento ocurrió en las calles de Vitacura entre un conductor y un motociclista que con el casco golpeó el parabrisas. Así es, Nicolás Krum tiene más detalles a esta hora de la noche. Nicolás, ya te vemos en pantalla. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Humberto, Maca? Buenas noches. Sí, un hecho confuso que ocurre en la intersección de Avenida Padre Hurtado con calle Las Gualtatas en la comuna de Vitacura. Esto porque se genera una discusión entre un automovilista y un grupo de repartidores de delivery que presuntamente por alguna maniobra que realizó este conductor habría generado un problema, algo que comenzó en una discusión y que después deriva en agresiones directas de este grupo de motociclistas a esta persona. Como se logra ver en el video, esta persona también pierde el control de su auto producto del miedo, ya que él además señala que le hicieron una especie de encerrona entre varias motos que estaban ahí, una moto incluso se le cruza por delante y es este conductor de esta motocicleta quien una vez que cae con su moto después se para y después de esto rompe el parabrisas de este conductor que por supuesto vivió un momento de bastante miedo. Él quedó por supuesto bastante afectado luego de esto, afortunadamente no presenta mayores lesiones, pero sin duda pasó un susto bastante grande. Él después incluso va a hacer la denuncia a Carabineros y ya se está investigando esta situación. Esta persona por supuesto también espera tener alguna respuesta por parte de la empresa a la que pertenecía este repartidor, que no sería la misma persona con la que empezó esta discusión, sino que el segundo repartidor, que es quien se cae después, es quien agrede a esta persona y que también le rompe el parabrisas. Escuchemos las declaraciones de esta víctima de esta situación. De delivery, y me empieza a tirar garabato, no sé, le entendí que un par de cuadras más atrás, como que yo no lo dejé pasar. Me golpea el vidrio, me tira un escupitajo y empezamos a discutir yo desde adentro del auto. Y en eso veo que habían 3 o 4, no sé cuántos más motoristas, que no tienen nada que ver, digamos, pero también eran de aplicaciones de distribución. Y se me fue el pie del pedal, la camioneta lo topó, se para inmediatamente, se saca el casco y con el casco me pegó el golpe en el vidrio, en el parabrisas y me lo rompió completamente. Escuchábamos entonces a esta víctima quien da cuenta de que este conductor de esta motocicleta le va a recriminar por una maniobra aparentemente y que es otro motociclista finalmente el que termina agrediéndolo y rompiéndole el parabrisas. Esto ya está por supuesto en manos de la justicia, está hecha la denuncia y quedaremos atentos a cómo se desarrolla esto, si finalmente también hay una respuesta de la empresa en este caso y qué pasará con este repartidor que agredió a este conductor. Gracias por este completo informe, Nicolás. Buenas noches. Vamos a seguir con otras noticias para contarles de una niña de solo 5 años que fue diagnosticada con una extraña enfermedad de la que hay solo 4 casos en Chile y para su recuperación necesita un trasplante de células madres. El problema es que nadie de su familia es compatible con ella, por lo que hoy buscan a su llamado gemelo genético que les salve la vida. Tú, la de los lentes de sol, o usted, señora, la de la mochila, o su hija que va a su lado, o usted, señor, el de pasos tranquilos, o tú, sí tú, la que captamos disfrutando de algo rico. Cualquiera de ustedes y de usted que está viendo esta nota puede marcar la diferencia para ella. Hola, soy Lulú. Ella es Andrea, pero le dicen Lulú. Tiene 5 años y le encanta bailar, hacer TikTok, pintar y jugar. Parece una niña sana, pero su vida, lamentablemente, le puso un desafío. Desde muy pequeñita ella, estamos hablando de los 2 meses aproximadamente, empezó con problemas en la piel, muy similares a la psoriasis, que fue lo que muchos especialistas nos indicaron, tanto en Linares, Talca y Santiago. ¿Ya? Posterior a eso, le empezó a salir unos honguitos en la boca.
ya que es hematólogo nuevo que venía de Santiago y la llevamos, así como por último intento. Y este doctor nos dice, ¿sabes qué? Aquí hay algo más. Y ese algo más resultó ser una inmunodeficiencia primaria, es decir, su sistema inmune no funciona normalmente y ella podría presentar complicaciones graves a su cerebro, pulmón y corazón. Una enfermedad tan rara que hace que la única alternativa para sobrevivir sea un trasplante de células madres sanguíneas. Una solución que parece sencilla, no lo es. Ninguno de su familia es compatible con ella para el trasplante, por eso necesita su llamado gemelo genético. 3 de cada 4 no encuentran a este donante dentro de la familia y tienen que buscarlo en registros internacionales como nosotros, de personas que están dispuestas a donar células madres sanguíneas a una persona desconocida que comparte ciertas características genéticas, las características de compatibilidad. Cuando encontramos a un donante que es 100% compatible con un paciente, hablamos del gemelo genético. Encontrar el gemelo genético para mi hija es tan fundamental y es volver a darle vida. Si no encontramos este gemelo genético, lamentablemente puede sonar súper fuerte, pero mi hija va a morir. Si tiene entre 15 y 55 años, si vive en Chile y tiene buena salud, entonces puede registrarse como donador y salvar vidas en la fundación DKMS.cl, dedicada a buscar potenciales donadores de células madres sanguíneas, no solo a nivel nacional, sino en todo el mundo, como el que Lulú necesita. Hay que entrar a DKMS.cl, elegir la opción para convertirse en donante y primero les van a hacer un cuestionario de salud, hay algunos requisitos. Si cumplen con los requisitos, entonces llenan un formulario online y les llega a la casa un kit de registro que consiste en un sobre que tiene 3 cotonitos adentro que deben pasarse por el interior de las mejillas. 1 minuto por cada mejilla interior, mejilla derecha, mejilla izquierda, y el tercer cotonito puede ser arriba o abajo por dentro del labio. 5 minutos nada más. Pero ¿sabes qué? Esos 5 minutos estás dando una oportunidad de vida a mi hija, a otros niños que lo necesitan o personas adultas. Y luego, tras enviar las muestras a la fundación, serán analizadas y guardadas en el banco de datos a la espera de quien necesite su donación, que puede ser por sangre periférica o donación de médula ósea. Y todo absolutamente gratis. Su registro hoy puede abrir la posibilidad de que usted sea el gemelo genético de Lulú y su esperanza de seguir siendo la niña feliz de la familia. Ayúdanos a encontrarlas. Bueno, y desde Valparaíso, la presidenta del Senado, Yanna Proboste, se va a referir a los anuncios hechos por el presidente Piñera hace algunos minutos desde el Palacio de la Moneda. Los anuncios que tenían referencia a los mínimos comunes. La escuchamos. Bueno, como les comenté esta tarde, me comuniqué con el presidente de la República para manifestarle la necesidad que su gobierno no siga cometiendo errores que dañen al país. Aún no conocemos los proyectos de ley y hasta que los conozcamos, será ahí ese momento en el que nos vamos a poder referir a los anuncios. Y lo quiero decir porque se nos viene a la mente un listado largo de recuerdos que la costumbre de este gobierno es presentar proyectos con letra chica que se alejan enormemente de los anuncios que se han realizado en un momento determinado. Sin duda que estos anuncios son débiles. Son débiles para la familia, son débiles para las empresas de menor tamaño, son débiles para aquellos que creemos en que esta sociedad se tiene que jugar con otros valores y que el Estado debe hacer un esfuerzo mayor. El presidente no dijo una sola línea respecto de las medidas sanitarias. No dijo nada respecto de cómo se van a financiar estas medidas. La propuesta de la oposición, construida con actores sociales, era clara respecto de medidas y de financiamiento. Es decir, la oposición ha dado muestra que tiene mayor capacidad de entender los problemas del Chile real, pero además tiene mayor capacidad de gobernabilidad. La única novedad de este anuncio es que el IFE, el ingreso familiar de emergencia, llega a la línea de la pobreza efectiva.
Recordemos que el presidente demoró estos anuncios porque tenía que esperar a su coalición, a Chile Vamos, cuya propuesta estaba muy por debajo de lo que incluso hoy día el gobierno anunció. Sus partidos habían propuesto una línea más baja de la que hoy día anunció el gobierno. En nuestra opinión, la línea de sobrevivencia, que es la línea de la pobreza, no resuelve el problema de las familias, de manera que éstas puedan cuidarse, quedarse en sus casas. Por eso que nosotros avanzamos a la línea de la pobreza más un 30% más en el criterio de suficiencia para abordar aspectos que nos parecen centrales en la dignidad de las personas. Como lo dije hace algún tiempo, este gobierno no entiende el país que le ha tocado gobernar. Cuando todos nosotros hemos sido testigos del aumento en las cifras de contagios en los últimos 6 días, el gobierno dice que este ingreso familiar de emergencia será por los meses de junio, julio y agosto. Claramente insuficientes. El presidente hace su anuncio de que este ingreso familiar será universal, pero a continuación dice que no lo será y que va a excluir a un porcentaje de las familias del registro social de hogares. Dice que el ingreso familiar de emergencia va a ser simplificado, va a ser rápido, pero luego habla de la postulación. Y nosotros estamos convencidos en que el postular a estos beneficios ya ha demostrado ser un fracaso al transformarse en una barrera de entrada insalvable para muchos y muchas familias. En cuanto a las pymes, como oposición hemos propuesto subsidios directos por 3.000 millones de dólares y el gobierno poco más de 1.000. Eso es a todas luces insuficiente, además de una serie de otras restricciones que conoceremos en detalle cuando ingresen los proyectos. Quiero solo pasar el dato, le paso el dato al gobierno. Tenemos oficina virtual, no bajamos de inmediato porque estábamos esperando que llegaran efectivamente estos proyectos. Con un clic aquí, el clic funciona en el Senado. Hemos escuchado los anuncios y hemos comprobado que definitivamente este es un gobierno que no quiere ni sabe escuchar a las pequeñas empresas. Un gobierno que con suerte parece que se logra colocar de acuerdo entre ellos y con su bloque oficialista que de tanto en tanto lo vuelven a abandonar. Este anuncio demuestra que lamentablemente el valor del diálogo para este gobierno tiene poco espacio. Han resuelto presentar su propia propuesta disfrazada de la propuesta de sus partidarios, de los mismos partidos que habitualmente tienen el tono crítico respecto de la gestión de este gobierno. Nosotros esperamos que cuando los proyectos de ley lleguen al Congreso vamos a poder tener un detalle de cada una de estas iniciativas. Quiero insistir, estamos precedidos de una larga historia y tradición en donde lo que se anuncia finalmente tiene una enorme distancia con lo que se escribe en los proyectos de ley. Es la presidenta del Senado, Yana Proboste, con una mirada tremendamente crítica a los anuncios hechos esta noche por el presidente Sebastián Piñera, diciendo que han sido anuncios débiles y que el Estado debe hacer un esfuerzo mayor. Ha dicho que el gobierno no entiende el país que está gobernando. Respecto a los proyectos de ley en profundidad, dice que aún no los conocen, que solo cuando ingresen al Congreso podrán pronunciarse en detalle y que este gobierno, dice, tiene historia, tradición, tiene costumbre de presentar proyectos con letra chica. Así es, también le parecieron insuficientes los 3 meses de los ingresos familiares de emergencia. Critica además que haya que postular a estos beneficios
Le parecen insuficientes también los fondos destinados a socorrer a las pymes. La oposición pedía 3.000 millones y la presidenta del Senado dice ofrecieron un poco más de 1.000. Y además señaló el valor del diálogo para este gobierno tiene poco espacio. Por lo mismo esperamos, dice, que cuando los proyectos lleguen al Congreso podamos conocer en detalle estas iniciativas. La crítica visión de quien encabezó el diálogo con el gobierno para presentar esta agenda de los mínimos comunes, la senadora Yasna Proboste, que esta noche ha dicho que los anuncios son débiles. Vamos a hacer una pausa en las noticias. Y con esto estamos ya llegando al final de las noticias. Muchas gracias por informarse con nosotros y los dejamos invitados a que se queden en Chilevisión porque viene un nuevo capítulo de Yo Soy. Y esta noche se va a elegir el mejor de la semana. Son 8 participantes jugándose con la ilusión de quedarse con el premio del mejor. Está José Feliciano, Emanuel, Ricardo Montaner y muchos otros más. Excelente, ayer hubo un capítulo de lujo además. Bueno, y en CNN Chile, Conexión Global con Mario Arriagada. Gracias por preferirnos informarse con nosotros. Que tengan buenas noches. Buenas noches.